¿Es la soja un alimento saludable? La soja fue durante muchos años el alimento más valorado de la dieta japonesa, aunque en la actualidad se la ha tachado de alimento peligroso e incluso cancerígeno. Hoy en día se considera políticamente incorrecto hablar de las propiedades beneficiosas de la soja. Veamos por qué. Soy Fernando Aceiro, médico especializado en el tratamiento psicológico de la obesidad y los trastornos del comportamiento alimentario, además de máster en dietética y nutrición. Y en este vídeo hablaremos de la soja y su valor real en una alimentación saludable. El ingrediente más importante de la soja son las isoflavonas, que tienen una acción protectora frente a los cánceres de mama y próstata. Son dos tipos de cáncer que pertenecen al grupo de los tumores hormonodependientes, porque su crecimiento depende sobre todo de las concentraciones de hormonas presentes en la sangre. Tomemos como ejemplo a los estrógenos, que tienen, entre otras misiones, estimular el crecimiento de los tejidos, pero cuando escapan a los mecanismos de control del organismo, producen un crecimiento exagerado y no sostenible de los tejidos, que es lo que conocemos por cáncer. Es frecuente que en muchos casos de cáncer de mama haya una concentración de estrógenos en la sangre superior a la normal. La obesidad y el consumo importante de grasa de origen animal también tienen que ver con esta cantidad elevada de estrógenos. Las hormonas son mensajeros que llevan una orden a un destino que se llama receptor. El mensaje es una orden de crecimiento o renovación necesario para que ese tejido se adapte a su función. Pero si demasiados mensajeros entregan demasiadas órdenes de crecimiento o reparación, lo que iba a ser una función normal de mantenimiento y puesta a punto de nuestro organismo se convertirá en un crecimiento desmesurado y caótico. ¿Qué tienen que ver las isoflavonas de la soja con todo esto? Las isoflavonas se parecen tanto a las hormonas que nuestro organismo es incapaz de distinguirlas. Lo interesante de las isoflavonas es que suelen visitar al mismo receptor al que las hormonas entregan sus mensajes, solo que las isoflavonas no tienen ningún mensaje que entregar, ocupan el sitio a donde van las hormonas e impiden que sobreestimulen al tejido entregando demasiadas órdenes de crecimiento. Además, las isoflavonas impiden que el tumor estimule el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos para alimentarse y crecer. Su eficacia en la prevención de tumores dependientes de las hormonas está más que demostrada. También son útiles en la menopausia, en la que hay una disminución importante de la cantidad de hormonas. Las isoflavonas engañan al organismo, haciéndose pasar por una hormona, haciéndole creer que el nivel de hormonas es el normal. El organismo no reacciona ante la señal de alarma que supone el bajón de hormonas y no aparecen los síntomas típicos de la menopausia. El problema de las isoflavonas empezó cuando alguien vio en ellas una importante posibilidad de negocio y comenzó a fabricar suplementos a base de isoflavonas, aplicando la misma política empresarial que siguen las células cancerígenas: crecer de forma alocada y sin importar las consecuencias. Entonces introdujeron en el mercado un suplemento con una cantidad descomunal de isoflavonas por comprimido. Una vez más, el suplemento intentó superar las bondades del alimento. Los suplementos de soja están hechos de isoflavonas biológicamente activas, por lo que son muy similares a un estrógeno, al contrario de lo que ocurre con la soja como alimento que contiene isoflavonas inactivas. Un viejo aforismo en medicina dice que el medicamento y el veneno tan solo se diferencian en la dosis. La frase se refiere a que la misma sustancia tiene efectos contrarios según la dosis, y así ocurrió que las isoflavonas en suplemento eran capaces de reactivar tumores que ya estaban curados. Cualquier cosa, por muy saludable que sea, cuando se consume en exceso, produce un efecto contrario al que tiene la dosis que nos proporciona el alimento. La idea que se esconde tras esta campaña de desinformación en contra de la soja es hacernos creer que la soja alimentaria y los suplementos artificiales de isoflavonas son lo mismo, cuando la diferencia entre ellos es colosal. Esto nos plantea una pregunta incómoda. Si la soja fuese tan peligrosa, ¿cómo se explica que los asiáticos, consumiendo más soja que nadie,
tengan mucho menos cáncer de mama y próstata que los occidentales. Alguien argumentó que la soja no actúa igual en los asiáticos que en los occidentales, ya que la genética asiática estaba mejor adaptada para metabolizar la soja. Pero cuando la excusa genética resultó insuficiente para explicar estos hechos, se dijo que el intestino de los asiáticos era más eficiente debido a que su flora intestinal era más eficaz para asimilar las isoflavonas de soja. De todo lo dicho se desprende una gran verdad. La flora intestinal de los asiáticos es diferente a la de los occidentales y de ahí que el comportamiento de nuestro intestino sea diferente. Pero esta diferencia no es genética ni anatómica, es que no comen ni cocinan igual que nosotros. Porque saber cocinar y saber comer es una parte fundamental de la nutrición. El haba de soja contiene isoflavonas y otros nutrientes. Los fermentos de la soja enriquecen la flora intestinal. No son exactamente lo mismo que la soja. En Japón no preparan las habas de soja como en Occidente. Las cocinan con miso y salsa de soja, 2 fermentos de soja. Complementan los prebióticos de la soja, la fibra, con los probióticos de la soja, los gérmenes, que enriquecen la flora intestinal y que están presentes en los alimentos fermentados. El fermento de la soja potencia la absorción y utilización de las isoflavonas de la soja. Se han hecho estudios en mujeres occidentales tratando de relacionar el consumo de soja y el cáncer de mama. Y en muchos de esos estudios no se encontró correlación beneficiosa alguna, porque la cantidad de soja que consumían esas mujeres era muy inferior a la que consumían las mujeres japonesas de otros estudios que sí demostraban esa relación. Hoy en día sabemos que el consumo habitual de isoflavonas en cantidades similares al consumo asiático y el empezar a consumirlas desde la infancia son factores que marcan la diferencia. También sabemos que el principal aporte de la soja del mundo occidental es a base de una soja industrial que ha sido tan procesada que carece de isoflavonas, y me refiero a la que forma parte de embutidos, salsas y demás alimentos industriales, y que carece de cualquier capacidad anticancerígena. El consumo medio diario de soja en Japón es 65 gramos por persona y en Occidente menos de 1 gramo. Otro dato a tener muy en cuenta es que un asiático consume una cantidad máxima de 60 miligramos de isoflavonas al día, mientras que hay suplementos que contienen 100 miligramos por comprimido. Pero hay que tener en cuenta que son isoflavonas puras y activadas, lo que las hace más parecidas a una hormona que a una isoflavona natural, a diferencia de lo que ocurre con las isoflavonas presentes en los alimentos. La nutrición es algo más que la composición química de un alimento. Cuando las personas consumen productos de calidad, están premiando a los profesionales comprometidos con su trabajo. Pero cuando las personas obedecen a la manipulación, premian a aquellos que las perjudican. Para hablar de las características que hacen a la dieta japonesa tan saludable, es necesario hablar de otras cuestiones que no son estrictamente alimentarias, porque el precio de los alimentos, su calidad, la cultura culinaria de un país y sus valores sociales también influyen en su manera de alimentarse. Las guerras de precios entre países productores y consumidores de soja y la especulación bursátil pueden hacer que un alimento se ponga de moda o que al poco tiempo se convierta en un alimento maldito. Puedes consumir soja y cualquier otra legumbre, pero consulta a un profesional sobre la idoneidad de tomar suplementos de soja, ya que no son aconsejables en muchos casos y sobre todo si padeces o has padecido un cáncer mamario. Los fermentos de soja harán más apetecibles tus platos de legumbres y son una excelente manera de cuidar de tu flora intestinal, de tu peso adecuado y de tu salud. Para comer saludable es necesario aprender a cocinar de manera saludable. Otra de las contribuciones de la soja a la dieta japonesa es que su utilización es muy versátil. Por ejemplo, las judías de soja verde, las edamame,
son un popular tentempié que compite con otras opciones que no son saludables. Se suelen comer crudas de recién cosechadas o ligeramente hervidas. Así consumidas, son una fuente importante de isoflavonas. Las edamame anuncian la llegada de la primavera y es frecuente encontrarlas en muchos platos de temporada. Porque otra de las razones que hacen a la dieta japonesa tan saludable es que es estacional, basada en el alimento de temporada más fresco que se pueda conseguir. Otro tentempié muy saludable son las habas de soja tostadas, que se consumen para celebrar el paso de invierno a la primavera, durante la festividad del Seobun, para pedir protección todo el año, y son otro tentempié muy saludable. ¿Y qué decir del anko, preparado con las habas azuki, que es uno de los pilares de la repostería tradicional? La soja es una de las claves para entender las bondades de la dieta japonesa, y no solo por sus isoflavonas, sino porque evita el consumo de otros alimentos que no son nada saludables. En el próximo vídeo sobre nutrición, perteneciente a esta serie en que analizo la dieta japonesa, te hablaré de los alimentos fermentados y, por supuesto, de los fermentos de la soja. Y te informaré de otras inexactitudes con respecto a la soja que circulan por los medios. Te recuerdo que en el texto que acompaña a este vídeo en el blog encontrarás más información sobre la soja. Si te suscribes a nuestro sitio web fernandoaceiro.com podrás acceder al vídeo gratuito donde recibirás una clase de nuestro sistema de cocina, Cocinar para adelgazar con platos encadenados. Si nos sigues desde YouTube, recuerda suscribirte para mantenerte informada. Nos vemos en el próximo vídeo. Alimentos fermentados.